A mí me da vergüenza. Me da vergüenza que siglo XXI tengamos que celebrar el Día de la Mujer. En realidad el día de, como que no tenemos la suficiente capacidad de recordarlo día a día. Sí considero necesario, es decir, por un lado me avergüenza que aún sea necesario. Necesario por temas de tener que validar la capacidad, el desempeño, el merecimiento de oportunidades. Que un género, una vagina o un pene determine en una persona en el siglo XXI me parece atroz. Que sigamos debatiendo si el ser humano se reproduce de qué manera, entonces los géneros, la elección sexual, que al fin y al cabo es algo íntimo, determine a las personas. Así que voy a hacer algo que me parece útil y práctico. Y voy a hablar de una mujer que tengo afinidad por lo que me gusta, lo que me dedico, lo que estudié, Hipatia, la primer mujer reconocida como matemática y astrónoma de nuestro querido mundo. A ella le voy a dedicar este Día de la Mujer y por lo tanto vamos a hablar sobre qué pasó y qué trajo esta mujer. Así que bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, sin campanita, sin nada, a Hipatia. ¿Quién fue? Bueno, primero decirte que no le gustó la matemática, no son las matemáticas, por favor, se lo pido, paréntesis, sí, así al lado del micrófono, es la matemática que tiene distintas ramas, es una matemática, no son varias matemáticas, ¿sí? Y que la matemática y la astronomía se dedica a ello por su padre, que también era astrónomo. Muchas cosas a Hipatia, digamos, revolucionó, descubrió, se interiorizó. Pero es cierto que tenía un hogar que promulgó esto, hizo escritos de álgebra maravillosos, como también fue la que propuso o la que comienza la construcción o las bases para la construcción del astrolabio, que fue digamos, el aparato de medición de las estrellas, ¿sí? El cual ayudó tanto a la humanidad. Es cierto que pertenecía a una alta clase, una clase alta, seguía a Plotino, que es como decir en la época, digamos, los estudios lógicos, las ciencias exactas, ¿no? Lo que sería la escuela neoplatónica, y que también, digamos, es de bueno aclarar que ella nace en Alejandría, donde traemos como toda esta cultura egipcia que se mezcla con la griega, ¿no? Como este nacimiento, los cimientos de la base de la ciencia en la humanidad. Practicaba la vida ascética a pesar de ser de alta sociedad y tenía como convicciones bien instaladas de lo que tiene que ser la vida del ser humano. Ella, digamos, era pagana, pero era pagana en el sentido de lo naturista, de no adherirse a ningún dogma, ¿sí? Y estamos hablando aproximadamente en el año, ella nació 370 antes de Cristo y murió, perdón, de 355 a 370 después de Cristo, y muere en el 415, más o menos, marzo de 415, algunos dicen 16, después de Cristo, todo después de Cristo, no antes, después. ¿Por qué? Porque la matan los cristianos. En una lucha encarnizada, recordemos que estamos hablando post el primer concilio de Nicea, donde el cristianismo empieza a pisar fuerte, donde se organiza,
Y es víctima de una pelea dogmática de valores. Por ella, por todas, por dejar estas peleas absurdas entre la ciencia y las mal llamadas pseudociencias, de dejar esto de que hay una única verdad, dedito mágico, 2 músculos, gratis, tum, tocas, te suscribís, tocas la campanita para poder promover, de dejar esto de la idea buena y la idea mala, por favor, que es la que mató a Hipatía. Ella no quiso convertirse al cristianismo. Entonces, la toma en la turba, la lleva al templo, la desnuda, una muerte encarnizada, la esperan, digamos, fue todo algo armado, algo orquestado, la verdad que algo horrible, terrible, psicópata, donde le arrastran desde su carruaje, las desnudan, las despedazan con conchillas, viste las conchillas del mar, imagínate el dolor de esa muerte, sus restos, los pedazos, la llevan, ¿sí? Digamos, y los queman, digo, algo como pergeñado, ¿no? Y es a partir de ahí un ícono feminista. Y es algo raro esto, porque Hipatía estaba casada con un filósofo, pero era virgen, se mantuvo virgen. Que por otro lado, me parece genial esta reivindicación a la libre elección sexual, digamos, libertad sexual, pero no porque tengo relaciones con quien carajo quiera, sino porque elijo no tenerlas. ¿Mm? Siguiendo las obras de Platón, de lo que sería este amor abstracto, ¿no? Enalteciendo lo mental, y que tenía esta, digamos, esta versión del mundo adelantada, obviamente, ¿sí? No estaba en contra del cristianismo, esto es lo loco. Fue como un aleccionamiento, como un castigo de los cristianos para que ninguna mujer, que igual también ahí, ¿no? No tanto por ser mujer, sino por su resistencia a convertirse a quienes habían sido los mártires hasta ese momento. Esta es una parte sumamente importante de ver, ¿sí? Hipatía tenía digamos, tenía alumnos cristianos, porque ella tenía una escuela, digamos, no es que estaba en contra, lo que no quería era entrar en la corriente de meterse en eso, seguramente me la imagino rota la de, ay, qué cristianos, qué paganos, qué esto, y ella lo que quería era investigar la esencia del universo, ¿sí? De hecho, se le dijo la auténtica maestra de los misterios de la filosofía, por colegas suyos. Creo que una cosa que quiero aclarar, si bien ella nació en Alejandría, no hay atributos de que tuvo que algo que ver, o digamos, no hay evidencia de que tuvo que ver algo con la famosa biblioteca, ¿ok? Pero creo que se mantuvo estuvo en el lugar y la quisieron tomar como un ejemplo, porque era una bruja peligrosa, porque exaltaba el pensar, el cuestionar el dogma. De hecho, decía que fomentaba la lucha entre judíos y cristianos, ¿sí? Y creo que era, digamos, fue más representante por la ciencia que por el hecho de ser mujer. No estoy desestimando, ¿no? Que eso también, pero el tema de ser muerte, de ser mujer, de considerarse bruja, de también esto del demonio, ¿no? Que empieza como a pulular.
la intolerancia a otras formas. El neoplatonismo era considerado como paganismo, que tenía una influencia sobre el prefecto imperial y las clases altas. Ella era maestra, era amiga del prefecto Orestes y había mandado a matar a un monje, entonces era como vengarse a ese prefecto matando a su amiga. Como esta cuestión de instalar ciencia y demonio como lo mismo. Y ahí entra también el hecho de el agarrártela con alguien que estaba más indefensa, vulnerable, no por ser mujer, sino porque iba en su carruaje común y normal, se dirigía a un lugar y la emboscaron. Me parece que, digamos, quise tomar a Hipatía como emblema de hoy, porque creo que en los comienzos no era ir en contra de las mujeres, sino ir en contra del conocimiento que albergaba libremente la mujer, y que las libertades sexuales de las que se hablan es libertad en todo sentido. Por eso la figura de ella, que era virgen, a pesar de estar casada con un filósofo, como se decía, es decir, la libertad de elegir como yo quiera, que muchas veces, como dije antes, no es hacer lo que se espera, y que luego desembocó en el tema de la mujer porque pareciera que guardaba determinados esquemas, digamos, de conocimiento que no iban a ser aceptados. Recordemos que el hombre era sometido desde un principio mediante el trabajo, es decir, yo veo que estás trabajando, que estás haciendo eso, te someto, veo lo que estás haciendo y me quedo tranquilo, pero la mujer en su casa, sola o apartada con otras mujeres, no veo lo que estás haciendo. Y a eso me daba miedo. Luego se le atribuyeron un montón más de cosas, el deseo carnal del varón y demás, como que era propio de la mujer en lugar de hacerlo como propio del varón y que vos tenés que... Digamos, no es porque una mujer se presenta de determinada forma sexual o sexy que a mí me provoques, vos controlando tu sexualidad. Fíjate cómo hasta le quitaron la potestad de su deseo al hombre. El hombre no tiene capacidad de manejar su deseo. Es decir, si te calentás, listo, ya está, tenés que hacer algo. Se lo inculcó, se lo educa de esa manera, como que el hombre no puede controlar su deseo. De hecho, hasta es dicho en las telenovelas, películas, libros, historias, mentira, mira que un hombre no va a poder controlar su deseo, es mentira eso, colocándolo en estado animal. Obviamente que hay hombres que no lo controlan, pero porque fueron educados para creer eso. Tenemos que empezar a educar a los varones, las mujeres que somos las madres, decirle, vos controlas tu cuerpo como carajo querés, mi amor. Como la mujer lo controla, vos también. Porque fíjate que en ese sometimiento también se le saca potestad sobre su cuerpo al varón. Por eso me gusta la figura de Hipatía, su virginidad por elección, la verdadera libertad de acción, que también incumbe a los hombres. La libertad. Y que no tengamos que celebrar. Sí se conmemora el sacrificio de todas esas mujeres obreras encerradas cruelmente en una fábrica. Sí se conmemora la crueldad sobre los cuerpos femeninos como el de Hipatía. Pero respetémonos como humanos, ante todo, considerando al otro más allá de su género, su condición social, su piel, porque hasta que no tengamos ese respeto y etiquetemos como muchos hacen, sonamos. Conmemorar no es naturalizar, me gustaría no naturalizar que haya un día, que no haya más necesidad de celebrar nada, ¿sí? Conmemorar, honrar a esas mujeres y esos hombres también, que habrán sufrido por esas mujeres muertas en esa fábrica. Los hijos, varones y mujeres, donde el niño no hay distinción,
Lloraron niños varones y niñas mujeres por esas mujeres muertas. Sé que digo cosas políticamente incorrectas, pero cuanto más polaricemos las luchas, más las alimentamos. Seguir sosteniendo la igualdad de oportunidades no significa luchar por ellas. Significa convicción. No tengo que demostrar por ser mujer nada. Ni por ser hombre tampoco nadie tiene que demostrar nada. No tiene que demostrar su virilidad, también condicionada tantas veces. Hipatía murió por ser libre. Murió como castigo, como muestra de fortaleza, los primeros esbozos de una cristiandad bastante cruel en esa Baja Edad Media. El dogma religioso que condiciona y no eleva. Me pronuncio como Hipatía, alejada de cualquier dogma. El dogma es muy sagitario en su baja frecuencia vibratoria. Hay una sola verdad. Y creo que hay tantas verdades como seres humanos. Y en este momento de tanta confusión, el sostener la verdad, el que hay un malo y hay un bueno, qué peligroso, qué peligroso. Como decía mi abuela, cuando hay una pelea, hay dos responsables. No es cuestión de cargar culpas, es cuestión de ver todo el contexto para tomar una solución y no pedirle a uno que se retracte nada más, sino a dos. Acá no es solo pedir la oportunidad de las mujeres, sino también liberar al varón de sus condicionantes. Creo que ahí vamos a hacer un trabajo completo. En este contexto te digo feliz día, y esta es mi manera de decir feliz día. Gracias. Cito y no a la bolsa.